diferentes herramientas para el retoque de pieles. Estamos hablando de la herramienta pincel corrector puntual, la herramienta pincel corrector, la herramienta parche y también vamos a añadir la herramienta de tampón de clonar. Vale, comenzando por la primera herramienta, que sería la herramienta pincel corrector puntual. Básicamente esta herramienta lo que nos hace es, con arreglo a los píxeles más próximos, nos crea o nos busca o nos coge una textura muy parecida y un color muy parecido con el fin de enmascarar la zona donde pasa el pincel. Funciona como si fuera un pincel normal, quiere decir que nosotros podemos trabajar con diferentes tamaños de pincel, con la dureza o el efecto de suavizado de los bordes, del retoque, el espaciado, el ángulo y la redondez. Y cuando aquí hablamos de tamaño, que pone presión de pluma desactivada o rotativo de stylus, es si nosotros estamos trabajando con una tableta gráfica para que se nos activen las opciones de presión, de diferentes presiones sobre la imagen. Vale, vamos a coger con la herramienta o con el acceso rápido del teclado un tamaño un poco más pequeño y vamos a empezar a quitar imperfecciones. Yo cuando paso a modo de pincel parece que estoy pintando en negro, pero a la hora de soltar lo que ha hecho es, con arreglo a los píxeles más próximos, nos coge una textura y un color parecidos. Vemos ahí que empezamos allá a disimular lo que son las imperfecciones y simplemente solo hay que pasar y soltar. Esto tiene unas ventajas y unos inconvenientes. Podemos verlo aquí, que a veces, como es automáticamente el ordenador, la computadora, quien coge, o el propio programa, quien coge las opciones de los bordes, a veces se equivoca. Quiere decir, si yo me acerco, sobre todo en las zonas donde la textura cambia rápidamente, podemos ver aquí que nos queda bastante mal. Con lo cual tiene unas ventajas, como hemos dicho, y unos inconvenientes que en este caso elegiremos otro tipo de herramientas. Voy a ir hacia atrás. ¿Vale? Que si nosotros tenemos la imperfección rodeado de píxeles muy parecidos nos va a resultar más sencillo, pero cuando nos acercamos a los bordes donde la textura nos cambia, nos va a ser bastante más complicado. Aparte de esto, nosotros, como veis, estamos trabajando directamente sobre la capa de píxel, con lo cual los retoques que estamos haciendo son de carácter destructivo. Si nosotros, me voy a ir con historia hacia atrás al momento de abrir la imagen, una de las ventajas es, si yo creo una capa transparente y le marco esta opción de muestrear todas las capas, quiere decir que los retoques los estoy haciendo exactamente igual, está muestreando todas las capas de lo que es la imagen, pero en este caso las imperfecciones me las está dejando corregidas en una capa aparte. ¿Vale? Vamos a ir quitando alguna más. ¿Vale? Quito el ojo, lo pongo, veo, lo oculto y enseño la capa. Vamos viendo cómo las imperfecciones, voy a quitar el ojo de esta, me las está dejando sobre una capa transparente. Una de las ventajas de estas, porque a veces es, si yo quiero hacer una corrección, por ejemplo, de una ojera y no quiero quitarla del todo al 100%, luego puedo trabajar con diferentes opacidades para volver a enseñar o parte de la comisura, o parte de la ojera, o parte de la imperfección que no quiero corregir al 100%. Aquí nosotros tenemos que valorar si queremos hacer correcciones al 100% o podemos crear dos capas diferentes, una con las correcciones totales a 100% y luego creamos otra diferente para hacer unas correcciones donde podamos bajar la opacidad. Aparte de muestrear todas las capas, que es una de las ventajas, también podemos trabajar con modos de fusión, que son modos en los que queremos que actúe el efecto sobre la capa final. Vemos que los modos de fusión son mucho más cortos, o hay muchos menos, que si nosotros trabajamos con diferentes modos de fusión sobre las capas que veremos en otros vídeos más adelante. Vale, aparte de eso, tengo opciones como puede ser crear textura. Cuando yo le doy a crear textura, lo que me hace es suavizar la piel. Con esto, voy a hacer esto, lo vemos, me voy a acercar para que lo veáis. Lo que hago es crear textura con una especie de ruido, pero realmente lo que hago es suavizar mucho la piel. Vemos que no es de utilidad para, en este caso, nosotros ponerla en práctica en esta fotografía. Voy a ir hacia atrás, eliminamos
estas correcciones de crear textura y vamos a elegir según contenido. Cuando nosotros elegimos según contenido, analiza el entorno de textura y color. Al igual que antes solo era la textura y respetaba el color de la zona, aquí lo que nos hace es analiza el entorno sobre la textura y el color. Vemos que de manera bastante rápida y bastante muchas veces efectiva nos hace esa corrección que nos puede ayudar para que las imperfecciones nos vayan desapareciendo. Vale, eliminamos esta capa, volvemos al principio y vamos a elegir otro tipo o otra herramienta, que es herramienta pincel corrector. Vale, en este caso también tenemos diferentes opciones de modificación de esta herramienta, pero para cuando veíamos la otra herramienta que en los laterales donde estamos cambiando un cambio de textura bastante interesante o bastante importante, nos quedaba la textura en la zona. La ventaja de esta herramienta, que también funciona a modo de pincel, vamos a cambiar un poco el tamaño del pincel, la dureza vamos a suavizarla. Tengo que coger yo referencia de la zona de donde quiero que coja la textura o el color. Quiere decir, con la tecla opción activada o con la tecla Alt, vemos que me hace una cruceta en lo que es el pincel y hago clic en la zona donde yo quiero coger referencia. Una vez que ya lo tengo, vemos que cuando yo paso, vemos esa cruceta donde había cogido referencia y de ahí es donde va a coger la textura y el color. Vuelvo a coger referencia de esta zona, vemos cómo yo me voy desplazando la cruz y aquí me va cogiendo la textura y respetándome el color de la zona donde he pasado. ¿Vale? Viene muy bien sobre todo para estas zonas donde con la herramienta anterior pasaba y me quedaban la textura de la zona de los pelos. Aparte de eso, nosotros el muestreado, que es el muestreado de donde yo le cojo referencia, o le puedo decir que quiero texturizar por un motivo. Aquí tenemos diferentes motivos que nos viene por defecto con Photoshop, que yo simplemente no tengo que dar la tecla opción, sino cuando yo paso me está aplicando la textura, pero manteniendo el color de la zona. Voy a coger otro que sea un poco más agresivo para ver el efecto. Lo hemos suelto. Me respeta el color de la zona, pero me aplica la textura o las iluminaciones y las sombras para crear la textura de esa zona. Lógicamente el muestreado es el que nos va a venir bien. Vamos a volver otra vez hacia atrás. También con esta herramienta, vale, momento de abrir la capa. También con esta herramienta nosotros podemos trabajar sobre una capa flotante o una capa transparente, donde en vez de capa actual, si yo cojo capa actual, le digo voy a coger referencia, intento coger referencia y suelto, vemos que no me hace ningún efecto porque la capa es transparente o está vacía. Tendría que coger capa actual o inferior, o todas las inferiores, o todas las capas, independientemente si están en la parte de arriba o en la parte de abajo. Vamos a poner actual inferior o todas, en este caso, nos da igual, para que cuando yo coja referencia y suelte, también veo que las imperfecciones me las está dejando sobre una capa flotante. Otra de las opciones que tenemos en esta herramienta, que tenemos aquí el alineado, quiere decir, si yo cojo referencia, por ejemplo, en esta zona, hago clic y voy haciendo una modificación, veo cómo la cruceta se va desplazando, pero cada vez que vuelva a querer hacer una corrección, siempre vuelvo a empezar desde la zona que yo había cogido referencia. Solo tengo que soltar y volver a cogerme la textura. Si yo le doy alineado, cuando yo cojo referencia de una zona, por ejemplo, voy a coger referencia de esta zona de aquí, hago clic, ¿vale? Vemos ahí la cruceta, como voy cogiendo referencia, suelto, pero si yo me desplazo hacia este lado, vemos que la cruceta siempre me acompaña, lo vemos aquí, que mantiene
mantiene la distancia equivalente desde donde yo había cogido referencia. Lo vemos aquí, que siempre va a ir acompañada a esa misma distancia. Puedo poner el alineado o puedo quitar el alineado. Otra de las herramientas que nos pueden venir bien, que es la herramienta parche. La herramienta parche funciona a través de una selección. Voy a eliminar todo esto, ¿vale? Tenemos aquí la fotografía y funciona a través de una selección. Necesitamos hacer una selección para quitar esa imperfección. Por defecto, nosotros es como una selección a mano alzada, hago una selección de la zona imperfecta y luego lo que hago es, hago clic y sin soltar lo arrastro a una zona que queramos nosotros llevarle la textura y la luminosidad. Lo que hacemos es copiar textura y luminosidad de la zona. Soltamos y automáticamente ya me ha hecho esa corrección. Selecciono, me voy a otro lado y quito la imperfección. Selecciono, me voy a otro lado lo más parecido y me quita la imperfección. ¿Vale? Cuando nosotros hacemos esto, lo que hacemos es, tenemos que tener claro que lo que nos copiamos es la textura y la luminosidad. Tenemos diferentes opciones donde podemos hacer alguna selección. Yo le doy aquí lo de sumar, restar, yo puedo añadir zonas de la selección, restar y intersección, como cualquier herramienta de estas de hacer selección. Tenemos aquí también el parche, que sería el normal, que es el que acabamos de ver, o según contenido, ¿vale? Que las opciones de según contenido, hago una selección, desplazo hacia el otro lado y lo que me hace es mantener exactamente la textura. Vemos aquí que es una especie de clonado. Que lo que nos copia es toda la textura y el color de manera muy exacta. En este caso, en normal, lo que nos hace es fusionar mucho mejor con el entorno. Vemos aquí la diferencia, que la luminosidad casi no nos cambia. ¿Vale? Voy a volver a deseleccionar. Origen y destino. Si yo le doy al origen, lo que hago es, hago una selección de la imperfección y me desplazo hacia donde no la tiene. Y si le doy a destino, es todo lo contrario. Quiere decir, si yo, por ejemplo, hago una selección de una imperfección teniendo marcado destino y me desplazo, lo que hago es crear otra imperfección en otro sitio. Si nosotros tenemos, voy hacia atrás, el destino marcado, lo que hago es, puedo seleccionar la zona que está bien y tapar la imperfección que queremos corregir. ¿Vale? Y si os fijáis, esta herramienta no nos da las opciones como nos puede dar las anteriores, que podemos trabajar sobre capas flotantes, con lo cual no serían de carácter muy destructivo, sino que esta sí que tenemos, es una herramienta con pérdida. Quiere decir que pierde información real, que no se puede trabajar con capas flotantes. Sí que podemos trabajar aquí o activar las transparencias, que sean más suavizadas o no tan suavizadas, pero no tenemos la opción de trabajar de manera flotante, como he dicho antes, ¿vale? Con lo cual, en esta nos quedamos con según contenido, que es una selección donde coge color y textura, y el normal se adapta mucho más en textura y en color a las zonas de los bordes. Aquí tenemos, cuando tenemos según contenido, la adaptación, tenemos la estructura y el color. Si nosotros queremos tener en cuenta más la estructura o la textura o el color, en este caso es 0, que es el modo de adaptación. Vamos a trabajar con ella en normal. Voy a volver hacia atrás y vamos a coger otra herramienta que sería la herramienta clonar. La herramienta clonar es una herramienta que todo el mundo conocemos, donde también nosotros podemos aquí trabajar con diferentes tamaños o elegir diferentes pinceles que tenemos o que nos vienen por defecto o que hayamos instalado, y la dureza o el suavizado de los bordes, donde podemos también trabajar con ellos. Aquí vemos también que podemos trabajar el panel de pinceles, tenerlo ahí a mano, o las opciones de
clonación, ¿vale? Donde puedo trabajar con diferentes desplazamientos para que la continuidad del clonado no sea tan evidente y no nos marque repeticiones rítmicas en una misma fotografía. Vale, la herramienta clonar, tenemos también aquí diferentes modos de fusión en los que trabajar. La opacidad y el flujo, la opacidad vemos que es dependiendo las opciones más transparentes o menos transparentes que queremos activar, y el flujo sería la cantidad de spray que echa a modo de spray el pincel. Alineado, veíamos antes que si nosotros tenemos alineado nos va a seguir de una manera o se va a desplazar de una manera continua a mi lado o donde haya cogido referencia, o si quito el alineado, siempre que vuelva a hacer un clic o vuelva a activar el clic del ratón para quitar otra imperfección, siempre va a coger referencia de donde la primera vez haya cogido con la tecla Alt o Opción la referencia. Y aquí en muestra, esta es una herramienta que también podemos trabajar con actual o inferior o con todas. Vamos a crear una transparente, le voy a decir que trabajar actual o inferior o con todas, actual inferior en este caso, y clonar. ¿Cuál es el problema de esta herramienta? Que cuando nos clona o nos deja exactamente los mismos píxeles que teníamos de la zona de donde habíamos cogido referencia. Con lo cual, si nosotros queremos trabajar de una manera bastante precisa, tenemos que trabajar, voy a ponerlo un poco más grande, cogemos referencia de unas zonas muy al lado de la imperfección donde la tengamos para que casi no se note nuestro efecto. Lo que está claro es que cuanto más tiempo dedicamos al retoque de pieles, mejor nos va a quedar el resultado final. Dicho esto, muchas veces vemos imperfecciones claramente a la vista, como pueden ser estas marcas de aquí, ¿vale? Que podemos corregir con diferentes herramientas de manera sencilla. Voy a coger, por ejemplo, la herramienta parche. Esta decíamos que necesitamos píxeles, ¿vale? Para quitar imperfecciones, pero hay veces que a la vista no tenemos o no vemos algunas imperfecciones que nos tiene la piel, y para ello yo puedo trabajar o tener algún truquito o alguna forma de trabajo para que pueda yo ver esas imperfecciones si realmente las estoy corrigiendo bien o no. Para ello lo que voy a hacer es trabajar con una capa de ajuste, en este caso mezclador de canales, donde voy a bajar el porcentaje de los rojos, le voy a poner en monocromo, bajo los rojos, vemos que en este caso vemos la fotografía que está totalmente negra, pero luego trabajando con el verde y el azul, bajando las intensidades, vemos aquí la imagen que nos empieza a aparecer y podemos ver todas las imperfecciones mucho más marcadas en la imagen. Podemos verlo aquí, todas estas imperfecciones o la marca de los poros de la piel en los que yo puedo trabajar. Pues para eso yo luego selecciono esta capa, me voy, por ejemplo, a pincel corrector, y aquí en vez de decir en muestra todas, quiero actual inferior para que no tenga en cuenta la capa de mezclador de canales. Cojo referencia y empiezo a quitar imperfecciones en la piel y vamos viendo aquí el degradado de los colores o de los tonos, y cuanto más degradado vea, mucho mejor va a quedar la corrección de estas imperfecciones de la piel. Vamos cogiendo referencia de una zona que más o menos esté bien. Tener cuidado y ya está. Podemos ver, quitando esto, las correcciones que he ido haciendo que me están quedando bastante bien, gracias a que muchas veces, como no vemos todas las imperfecciones totales, sobre todo a nivel de textura, lo que hago es marcar mucho más la textura y trabajo sobre esta capa para
luego elimino esta y ya estaría la corrección hecha.